vitalicia vital para ti. Negocios en USA, abogados con 20 años de experiencia en inmigración. Ferca Rentals, la inmobiliaria con experticia local y alcance internacional. BM Envíos. Recorre nuevos caminos con Doral Rentacar. Tuprostata.com. Precisión en el diagnóstico y excelencia en el tratamiento de las enfermedades de la próstata. Miragua, Club de Playa. Por tu seguridad y la de tu familia, blíndate. Academias IMG USA, reconocida internacionalmente desde hace 40 años. Ban Plus, energía financiera. Presentan. Bienvenidos a Con Todo y Pensini por Globovisión. Estamos transmitiendo directamente desde Maracaibo, donde se celebra la reunión número 73, la asamblea que hacen anualmente o cada 2 años la gente de Fedecámaras, que son los que representan a todo el empresariado, el comercio y los trabajadores en Venezuela. Este año el eslogan es Somos empresarios, somos futuros. Estamos aquí con el ya electo presidente de esta institución, el presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal. Bienvenido, Carlos. Bueno, muchas gracias por la invitación y para mí es un verdadero placer dar esta primera entrevista después del proceso electoral que se ha dado en la tarde de hoy. No, muchísimas gracias. Lo quise hacer énfasis así para que se escuchara por primera vez y ya en los medios y todo el mundo saber con la persona que va a llevar al frente esta institución por los próximos 2 años. Carlos, es un reto muy grande porque estamos viviendo un momento político muy delicado en el país. Es un reto entre dos fuerzas que chocan. Unos no quieren una Asamblea Nacional Constituyente, otros están luchando por mantener la Constitución de 1999, que ha sido ya elegida 2 veces. Fedecámaras dio un paso adelante y se presentó en un pacto, en un acuerdo nacional que después aprobó la Asamblea Nacional y por eso se llevaron todos estos comicios del domingo, esa consulta que se hizo. Yo quería preguntarte, ¿cuál es la iniciativa de Fedecámaras? ¿Por qué participó? ¿Cuáles son sus impresiones sobre esta Asamblea Nacional Constituyente? ¿En qué afecta a la empresa? Yo creo que lo primero que hay que acotar es felicitar al pueblo venezolano que de una manera impecable participó el pasado domingo en un proceso de convocatoria electoral donde más de 7 millones de personas, cercanas a 8 millones, manifestaron su opinión. Una opinión en rechazo contundente al actual modelo económico, a la realidad que estamos viviendo en los actuales momentos. Y también felicitar a la organización, que fue un ejemplo impecable de cómo la sociedad civil en apenas 15 días logró montar un evento de nivel nacional, que lo vimos en todas las mesas que se organizaron con la participación ciudadana, trabajando con las uñas, todo el mundo poniendo algo, sin ayuda del Consejo Nacional Electoral, sin supervisión militar, no hubo mayores problemas de violencia, salvo algunos casos puntuales y lamentables, pero eso refleja lo que la sociedad está dispuesta a hacer y lo que la sociedad está diciendo a gritos que no están de acuerdo con la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente y mucho menos al modelo socialista ya de orden comunista que se quiere instaurar en Venezuela. Cuando se nos está hablando de un modelo comunal es el que se estableció en la Unión Soviética con los soviets, dentro de un modelo donde quieren una economía totalmente centralizada, donde sea el Estado que decida por ti ciudadano, qué es lo que tú tienes que comer, qué es lo que tú tienes que estudiar, qué es lo que tú tienes que informarte, y ese no es el Estado que merecemos todos los venezolanos. ¿Y en qué terminaron esos soviets? Terminaron como han terminado en todas las partes del mundo esos modelos, en la pobreza y en la miseria de la población, y donde después de mucho sufrimiento han tenido que ir hacia economías de mercado. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que oponernos. Nosotros tenemos que tener un modelo de libertades económicas. En el transcurso de nuestra campaña electoral dentro de Fedecámara, mantuvimos el eslogan que libre empresa es más progreso, porque es una premisa fundamental. En los países exitosos que han salido de la pobreza se basan fundamentalmente en la libre iniciativa privada, que cada ciudadano se pueda dedicar a la actividad económica de tu preferencia, que tú puedas
crear bienestar, crear riqueza para la población, donde tengas un modelo de confianza, donde venga la inversión nacional y extranjera, donde las noticias sean que tú estás creando empresas, inaugurando empresas y no que las empresas se están yendo. Y hoy en día nosotros estamos quizás en nuestro proceso de historia contemporánea en la crisis económica más profunda que nunca hayamos vivido. Y para salir de esa tenemos que tener un cambio político, tenemos que tener un cambio económico, y eso es lo que los venezolanos están pidiendo a gritos. Y los venezolanos, desde que empezó el periodo del presidente Hugo Chávez, ya las encuestas, me recuerdo de Data-Análisis, que decía que el 80%, 85% de los venezolanos rechazaban el modelo cubano. ¿Y por qué después de tanto tiempo se vuelve a tratar de implementar y a través de algunas maniobras que se están haciendo, porque esta Asamblea Nacional Constituyente no ha sido consultada? No fue consultada como establece la Constitución, y lo que vemos que es un mecanismo realmente burdo de cómo quedarse en el poder. Nosotros en Fedecámara siempre hemos planteado lo fundamental de la alternatividad en el poder. De hecho, somos un ejemplo de ello. En Fedecámara tenemos elecciones cada 2 años y está prohibido por estatutos la reelección. Tú tienes que darle paso a nuevos liderazgos, tienes que darle paso a que la organización se vaya movilizando, pero no como que se ha aspirado con el gobierno actual que los gobernantes se mantengan eternamente en el poder. Y eso pareciera que es lo que se está buscando en los actuales momentos, que en vista del deterioro que tenemos en la actividad económica, en vista del rechazo popular, ¿cómo hago yo para mantener un modelo que ha fracasado? Y no entender que hay la necesidad urgente de un cambio. Si nosotros no cambiamos el modelo económico, Pedro, las consecuencias que vamos a vivir en los próximos meses lamentablemente van a ser mucho más fuertes que las que tenemos ahorita. Nosotros ya estamos pasando, ya pasamos propiamente, por simplemente dar un ejemplo, el periodo de siembra. Nada más se terminó sembrando, como lo ha indicado Fedeagro, cercano al 30% del área cultivable. Y ya empezaron las lluvias, ya no se puede sembrar con la eficiencia que se podía hacer eso. Y eso nos va a dar menor cantidad de alimentos para el segundo semestre, lo que nos va a poner más dependiente de las importaciones, y sabemos que la semana pasada cerramos con reservas internacionales por debajo de $10.000 millones, y sabemos también que tenemos compromisos de deuda externa en el segundo semestre significativos. O sea, la única forma de enfrentar esta grave situación es con un cambio de modelo económico, con creación de confianza, con que venga volver a tener crédito internacional y donde podamos tener inversión nacional extranjera que cree esos empleos y que produzca lo que los venezolanos estamos necesitando con urgencia. Esta manifestación de tantos venezolanos alrededor del mundo, algunos lo han considerado la protesta no violenta, pacífica, democrática, la protesta por sus derechos humanos, civiles más grandes de la historia, porque no se puede comparar, porque la India fue dentro de la India, pero también esto ha ayudado el Internet, las redes, de todo lo que se vio de la manifestación de la venezolanidad. ¿Cómo nos puede ayudar esta manifestación en evitar que caiga entonces Venezuela en o seguir en este mismo modelo económico que hemos visto los resultados? Bueno, yo creo que tenemos muchísimos venezolanos que lamentablemente están en el exterior, que han tenido que emigrar, venezolanos que hasta todos los países los reconocen como personas de primer nivel de formación y educación, y que su preocupación por Venezuela, que se manifestó el pasado domingo, es porque están ávidos de que la situación en nuestro país mejore. Y muchos de ellos están ávidos de volver, porque no se puede decir también que los que están afuera la están pasando bien. Hay muchas personas que están afuera pasando graves problemas económicos, pero tienen factores, por ejemplo, que tienen seguridad, tienen medicinas, tienen acceso a la educación de sus hijos de una manera con educación de calidad, cosa que aquí se ha deteriorado de una forma significativa. Pero esos venezolanos, yo también les hago un llamado a toda esa gran cantidad de gente que votó y manifestó su opinión el domingo, que también hay que hacerlo para cuando venga un proceso electoral formal, y eso requiere que estén inscritos en el Consejo Nacional Electoral para que el voto valga, y a veces uno
y lo conozco por experiencia personal, de que a veces uno va en algunas ciudades donde hay muchos venezolanos y cuando ve los porcentajes que realmente puede votar son relativamente pocos. Hay que empezar a organizarse para esos temas como ciudadanía, para manifestar la opinión, porque se refleja una vez más que la población económica es extremadamente democrática. Aquí los venezolanos no creemos soluciones violentas, no buscamos soluciones ni de golpes militares, ni de enfrentamiento entre los ciudadanos, sino las soluciones democráticas. Y eso es lo que y pacíficas, que eso fue lo que se demostró el pasado domingo. Y ese yo creo que tiene que ser un mensaje claro a todos los factores de la oposición. Los venezolanos no queremos violencia, queremos un clima de confianza para poder producir y para poder tener mejor calidad de vida para todos. Carlos, tenemos que ir a una pausa. Al regreso quería hablar sobre el tema internacional y cómo está afectando eso a Venezuela. Ya regresamos con más para ustedes desde el Estado Zulia, aquí en Fede Cámara, en su asamblea número 73, por Globovisión. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador, soy hermano de la espuma, de las garzas de la rosa. ¡Hey! 3820. Seguimos con Todo y Pensini. De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini, desde el Zulia, estamos aquí en Globovisión, estamos en la reunión número 73 de Fede Cámara, estamos ya con su flamante nuevo presidente, Carlos Larrazábal. Estábamos hablando sobre los temas de Venezuela, internacionales, porque nos llama la atención, algunos países han tenido la suerte recientemente de tener empresarios como sus presidentes electos, por ejemplo Argentina, que eligió a Macri, y recientemente en los Estados Unidos a Donald J. Trump. Y bueno, ojalá que algún día también tengamos esa oportunidad en Venezuela. Pero mientras eso llega, te quería preguntar, Trump ha cortado un poco las ayudas y todo lo que se había avanzado en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Y eso porque no considera que se ha avanzado lo suficiente en materia de derechos humanos entre Cuba y los Estados Unidos. También está el tema venezolano. Y por lo menos manifestó querer congelarlas. No se ha logrado muchas cosas, pero eso está afectando también las relaciones con Venezuela. ¿Cómo ves tú todo este proceso de llevar adelante esta Asamblea Nacional Constituyente, las relaciones de Estados Unidos y también el Papa, que tuvo que ver con esa apertura de relaciones entre estos dos países? ¿Va a tener relación con esta Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, si se lleva o no se lleva a cabo? Yo creo que la mayoría de los países del mundo han manifestado preocupación por la crisis humanitaria que se está profundizando en Venezuela. Nosotros tenemos ahorita los niveles de pobreza más altos que hemos visto en nuestra historia contemporánea, donde hay escasez de alimentos, donde hay escasez de medicina, donde cualquiera de nosotros que tenga una necesidad, si no tienes un familiar o alguien que te lo pueda traer del extranjero, pasas a tener penurias muy importantes. Y yo creo que esa es una de las preocupaciones de los países, que cómo es posible que un país como Venezuela, que pues fue bendecido por Dios con tantas riquezas, nosotros no la sepamos aprovechar. Y yo creo que esa es la presión que se está dando, la presión de que nosotros tengamos que entrar en la sensatez de cambiar el modelo económico, de cambiar el modelo político para el beneficio de todos los venezolanos. Y yo creo que cuando uno habla en los entornos internacionales, cuando hablas con embajadores o con representantes de diferentes países, eso es lo que a la gente le parece insólito, que nosotros con las reservas internacionales, las reservas petroleras más grandes del mundo, con las reservas de gas, lo del gas es curioso, es una cosa que no se puede creer. O sea, nosotros tenemos las reservas de gas natural más grandes de todo del hemisferio occidental, y los venezolanos no tienen gas para cocinar. ¿Y por qué? Porque el deterioro, ustedes recordarán, y ya uno se olvida de estas cosas por los años que van pasando en el socialismo del siglo XXI, anteriormente la bombona de gas te llegaba a tu casa a través de una empresa privada.
y te la iban a cambiar en tu casa privada. Tú no tenías que ir a hacer colas en una avenida. Yo ayer me hablaba una persona que venía para la asamblea desde el estado Táchira y llevaba 2 horas en la carretera por Colón, parados por una manifestación por falta de bombonas de gas, porque la gente no tiene con qué cocinar y estaba cocinando con leña. Entonces, eso es insólito que suceda en un país como Venezuela con todas esas potencialidades. ¿Y por qué llegamos a eso? Porque el Estado intervencionista expropió las empresas que eran distribuidoras de gas, ha destruido la capacidad de producción de la industria petrolera y ahorita pagamos las consecuencias. Por eso el enfoque internacional es preocupante, por eso las recomendaciones, las presiones, es no ir a un modelo que ha fracasado en todas partes del mundo y nada más un sector minoritario se quiere mantener esa posición. Tú tuviste la oportunidad de reunirte con 5 expresidentes que visitaron el país. En carácter de observadores de la situación que se vivió el domingo pasado. Quería saber cuáles fueron tus impresiones, si hablaste con ellos, cuáles son nuevamente sus preocupaciones y qué te sugirieron para Venezuela. Bueno, fue una reunión dentro de la visita institucional que ellos hicieron durante el fin de semana. Tuvieron a bien recibirnos, estuve acompañado de Ricardo Cusano, Aquiles Martínez y Juan Andrés Sosa, presidente de la Cámara de la Construcción, y una reunión relativamente corta, de apenas 15 minutos por la apretada agenda que ellos mantenían, pero tuvimos suficiente tiempo de hablar de la importancia del proceso, de llegar a un proceso democrático en Venezuela, de salir por los factores de la paz y del voto, que son fundamentales, y también de explicarles la grave situación que se está viviendo en el ambiente económico. Todos ellos entienden y que en los países para lograr progreso y bienestar se les requiere libre empresa, se requiere la inversión privada, se requiere que el ciudadano tenga la capacidad de emprender y no que se restrinja como está sucediendo ahorita. Y son temas que ellos los entienden perfectamente y nos comunicaban también el gran compromiso que debe tener la empresa privada en la reconstrucción de este país. Nosotros, cuando las cosas cambien, cuando tengamos un nuevo modelo económico, el compromiso del empresariado va a ser fundamental, y eso es un mensaje también que ellos nos mandaban, que nos preparemos para tener ese compromiso y para seguir apostando por el futuro de Venezuela. La última vez que conversé con el presidente de Conindustria, Juan Pablo Alarqueaga, me manifestaba que de 12.000 empresas ya hay menos de 3.000 operativas. Hablaba un 35% de capacidad operativa. ¿Se ha disminuido esto todavía aún más a consecuencia de esos aumentos de salarios? ¿Hay algunas empresas que están viviendo a lo mínimo con tal de no cerrar y sobrevivir? Mira, ahí ahorita la primer tema que hay que siempre recalcar es que no tenemos cifras oficiales. Es insólito realmente que un país como Venezuela no tenga cifras oficiales ni de inflación, ni de Producto Interno Bruto, ni tengamos las encuestas de hogares del INE, eso ya estamos gerenciando la deriva. Eso es como que tú estés manejando hasta la economía familiar de tu casa y ni siquiera tengas, ni siquiera sepas cuánto vas a gastar, ni cuánto pagas de condominio, ni siquiera y cuánto vas a tener de sueldo, si es que tienes, o sea, que no tengas la información básica para tú organizarte. Muy bien. Y eso hoy en día lo estamos viviendo en la realidad venezolana. Hoy en día las estimaciones privadas nos indican que de más de 12.000 establecimientos empresariales en la industria, eso está, como dice Juan Pablo, cercano a 3.500, 4.000, pero con cifras de estimación, cifras estimadas. Y en sí, como cifra dura, las encuestas de coyuntura de Conindustria, esas están trabajando un 30-35% las que están operativas. Pero porque también estamos viendo, Pedro, una grave situación de empresas que tienen la fachada como si estuvieran abiertas en los actuales momentos, pero lamentablemente no están produciendo porque no tienen materia prima. Hay muchas empresas, más de las que uno puede pensar, que están ahorita pagando sueldos sin producir nada para tratar de mantener la nómina y para tratar de apalear los problemas de sus trabajadores, pero no tienen materia prima. Empresas que están acostumbradas a trabajar a 3 turnos de producción y están trabajando a un solo turno de producción. Eso afecta la capacidad de remuneración de los trabajadores, que no tienen los recargos de turno, no trabajan las horas extras y devengan menos dinero. Y eso cuando vas a ver empresas de proceso continuo, empresas que trabajan de servicios también, como puede ser un hotel, o que trabajan las 24 horas del día.
Cuando te vas a las empresas pequeñas y medianas, que es la gran mayoría de las empresas, la situación es mucho más dramática, porque quizás tú no tienes el músculo financiero para enfrentar la situación, y el gobierno te va aumentando los salarios como una medida populista, que obviamente es necesario que la gente tenga un mejor ingreso ante la situación actual, pero si esas medidas de aumento, como tú sabemos perfectamente, no están enmarcadas en una política económica que baje la inflación, lo que hace es meterle más gasolina al problema. ¿Y qué es lo que estamos viviendo? Y lo que hemos vivido en todos estos momentos. Cualquiera que nos esté escuchando este programa podrá recordarse cuánto ganaba en enero del año pasado y cuánto le rendía la plata, que en ese momento quizás tampoco era suficiente, pero la realidad de hoy, con mucho más billete en el bolsillo, con problemas más graves, porque hasta ganas un sueldo y cuando vas al banco ni siquiera hay billete suficiente y te dan 30, 40 mil bolívares nada más en efectivo, pero cuando tú vas al mercado eso no te alcanza. Y eso no es culpa del empresariado, eso es culpa de las políticas económicas que ha establecido este gobierno, que son políticas que impulsan la inflación. Tenemos que ir a una pausa, Carlos. Al regreso vamos a hablar de seguir con estos temas, sobre todo de cuál es la apreciación que tiene el venezolano hoy en día por sus empresarios, por sus empresas, por sus productos hechos en el arco de triunfo, yo te tengo a ti, mami. De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Estamos en la Asamblea de Fede Cámaras que se está llevando a cabo en el Hotel Intercontinental en Maracaibo. Tenemos a su nuevo presidente, a Carlos Larrazábal, y estamos hablando de temas muy importantes para la industria nacional. Y quería preguntarte, ¿le están dando carácter constitucional? Es de las pocas cosas que han salido a un negocio, pues un negocio privado, las CLAP, donde un grupo empaqueta y compra con dólares preferenciales productos internacionales, un dinero que sale de Venezuela para estimular la industria internacional y a los empleados internacionales de todo lo que se empaqueta y se lleva y se trae. Ahora van a hacer eso constitucional. Y lo que llama la atención es que esto es una solución a un problema de abastecimiento que tiene el país por todo ese problema económico. Pero hay un grupo que se está enriqueciendo, porque tú ves cuánto es lo que cuesta internacionalmente a dólar preferencial y a cuánto lo venden aquí. Y el problema es que mucha gente de pocos recursos ni siquiera le alcanza para comprar una bolsa donde alguien ha escogido lo que tú vas a comer, cómo lo vas a comer, los carbohidratos, las proteínas que tiene, qué es lo que hace. ¿Cuál es la opinión tuya sobre precisamente eso? Uno de los puntos principales que tiene esa nueva constituyente. Fíjate que lo que estamos viviendo acá es una práctica que no es nueva. Cuando desde la época que estaba el presidente Chávez como presidente y estaba el ministro Giordani como ministro de Planificación y vicepresidente del área económica, se estableció un modelo de sustitución de producción nacional por importaciones. Recordemos desde aquel momento que se hizo la constituyente económica, que se hicieron muchas reuniones, en esa época el precio del petróleo estaba en $100 el barril. Y aquí se llegaron a importar 50, 60 mil millones de dólares, cifras insólitas. Simplemente para ponerlas en contexto, la ampliación del Canal de Panamá, que es la obra de infraestructura más grande de la historia de los últimos años en el hemisferio occidental, costó 5 mil millones de dólares. Nosotros con la importación del 2012 pudimos haber hecho una cantidad de canales de Panamá, y eso se fue en despilfarro, se fue en importaciones innecesarias, se fue en denuncias que hasta funcionarios del gobierno, recordemos, lo dijo el mismo ministro Giordani, lo dijo la presidenta del Banco Central en aquel momento, que el ministro la sacaron, que se habían dado más de 20 mil millones de importaciones en empresas fantasmas. Y ese era el modelo de sustitución de importaciones, de sustitución de producción nacional por importaciones, porque la teoría es que yo importaba a $1 barato para tratar de mantener los precios bajos. ¿Qué originó eso? Originó la quiebra de muchas empresas, originó la quiebra del sector primario nacional, porque tú no podías competir un ganadero venezolano con costos venezolanos, con carne importada a dólar preferencial de Brasil, y veíamos barcos enteros llegando con ganado en pie, cosa insólita, a los mataderos venezolanos, cuando los ganaderos locales no tenían ni siquiera capacidad de mandar a los mataderos el ganado propio. Entonces, ese mismo modelo de propiciar negocios
dentro del Estado, es lo que estamos viendo ahora con las bolsas CLAP, donde tienen dólares preferenciales para hacer importaciones, y cuando tú sacas la tasa de cambio implícita que hay ahí, se ve que hay un negocio redondo. Y eso es lamentable, que se aspire a que se convierta en un derecho constitucional. El derecho constitucional es que tú tengas libre empresa, que tú puedas tener inversión, que tú puedas tener un trabajo digno y bien remunerado, que tú puedas ir a la bodega de tu preferencia en la esquina de tu casa y comprar en abundancia con un sueldo que te rinda. No que estés esperando a un funcionario, a un consejo comunal que te llegue algún día y te diga que tú vas a tener que comer pasta o arroz, porque eso es lo que te llegó. Entonces, no, tú tienes eso te está afectando fuertemente tus libertades personales y tus libertades económicas, y eso lamentablemente no puede ser un derecho constitucional, y lo angustiante es que si el gobierno cree que ese tipo de medidas son las que nosotros requerimos en una constitución, es ya poner en la constitución lo que eran las tarjetas de alimentación en Cuba y en otros países ya de orden comunista, donde la población al final se mantenía como un modelo sometido, un modelo de sometimiento social a la población. Así es. Bueno, también hemos visto que la inflación, las proyecciones que tenemos Ecoanalítica proyecta más de 1000%, Fitch también más de 1000% para fin de año para Venezuela. Es la inflación más alta del mundo, eso tenemos en primer lugar, lamentablemente. Hace 2 años, creo, trajeron un experto para hablar sobre cómo combatir la inflación. Tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí en el programa. Posiciones muy interesantes, y tú que has analizado mucho este tema y lo has hablado. Primero, cómo le está afectando a la industria, cómo le afecta al venezolano y cómo combatir ese fenómeno que, bueno, ya estamos en un nivel de hiperinflación. Los analistas puros dicen que no, porque no han llegado a las cifras, pero la espiral inflacionaria de Venezuela lo siente todo el mundo en el bolsillo. Claro. No, yo creo que la hiperinflación la siente cada quien en su bolsillo, porque tú lo que va costando día a día va aumentando los precios, y el salario a nadie nos rinde. Pero el año pasado, como tú indicas, fue el año pasado, no hace 2 años. Parece lo que pasa es que el tiempo pasa volando. Han pasado muchas cosas. Sí, han pasado muchas cosas. Nosotros nos dedicamos en Fede Cámara a analizar los modelos económicos de diferentes países donde se solventó el problema de la inflación. Y vimos el caso brasileño, vimos el caso peruano, vimos diferentes casos. Y llegamos a la conclusión de que quizás el caso peruano era el más parecido al nuestro. Y invitamos a un especialista, un economista que fue ministro en esa época, cuando pasamos del gobierno de Alan García, que era un gobierno de altísima inflación de 7000%. Tú estás hablando de este año, estamos hablando de 1000%. Imagínate 7000%. 7000% son inflaciones impensables para Venezuela ni para cualquier país. Y en el caso ecuatoriano tenían inflación de 7000%, tenían reservas internacionales mermadas, ya prácticamente no tenían caja, tenían un problema de violencia gigantesco con Sendero Luminoso y guerrilla urbana, secuestros, o sea, una crisis política y social de grandes magnitudes. Y llegó el primer gobierno del señor Fujimori, y ese primer gobierno hizo un modelo económico, cambió el modelo económico con políticas no sociales desde el punto de vista restrictivas a la producción. Ahí no se pusieron políticas ni de control de precios, que el mismo presidente Maduro las volvió a anunciar en estos días, que la solución es poner más restricciones. Ahí no se cambió el cerebro a los empresarios, le pusieron un chip nuevo. No, ahí la causa fundamental de la inflación está en las políticas del Estado, en los desequilibrios macroeconómicos, en la emisión inorgánica de dinero, en que tú que gastes más de lo que tienes. Ahí se entraron con unas políticas de poner la casa en orden. Y de que tú puedes poner la casa en orden, empiezas a solventar el problema económico. Y ahí se pasó, aunque parezca insólito, y hay varios casos que lo reflejan, de una inflación de 7000% a 60% anual en 90 días y a 6% en un año. O sea, la solución está ahí, pero la solución no es el populismo, no es el socialismo, no son las medidas restrictivas, y no es lo que este gobierno quiere profundizar
ahora dentro de la Constitución. Pero es un problema, porque fíjate que esta TICOM, que es el último de todos los experimentos cambiarios, este último TICOM está aún, claro, tenemos el dólar a 10, tenemos este que está en la banda de 2.700, 2.900, rompió la banda y lo va a seguir buscando, porque bueno, el innombrable, el dólar Cúcuta está 4 o 5 veces por encima de eso. ¿Cómo ahora tú unificas ese cambio cuando tuvimos la oportunidad hace unos 2 años de unificarlo, que siguiera todo junto, de sincerar la economía? Y mientras más lejos esté, más ganas de corrupción hay de cometerlo, porque si tú tienes esa oferta, es bueno, es una maravilla que tú compres un producto al 25% y después lo puedas, o que te ahorres la plata o que lo puedas vender a 4 veces más arriba. Fíjate que uno tiene... Vamos a hacer una cosa, me contestas después de la pausa, que tenemos que ir, y regresamos y hablamos entonces de tu equipo de trabajo que tienes en FECAM. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Con Todo y Pensini, desde el Zulia, Hotel Intercontinental, aquí en FECAM. Yo vivo pensando en ti, para que sepas tú, mi corazón. Usted está viendo Con Todo y Pensini.